buenas noches, hermanos y hermanas. Para mí es un gusto volver a vernos a través de las redes sociales, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios, su gracia y su misericordia aún continúan con nosotros, hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a pasar un tiempo en meditar en las Escrituras y esperamos que sea de bendición lo que podamos compartir el día de hoy, esperando estemos bien de salud espiritual. Amén. Lo importante es tener salud espiritual, hermanos. Quizás podamos estar enfermos físicamente, una u otra cosita, pero espiritualmente estemos bien delante de Dios. Amén. Vamos a en este día, hermanos, poder hablar, poder compartir su palabra y ojalá, como decíamos, sea un tiempo de bendición para usted y para mí, hermano. Amén. Yo lo invito, hermano, a orar para empezar este tiempo de devocional en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito Dios del cielo y de la tierra. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Bendito sea Dios tu nombre. Exaltamos tu nombre, Padre, creador del cielo y de la tierra. Solo tú, Señor, eres digno de gloria, solo tú eres digno de honra, solo tú eres digno de alabanza, Padre. En esta noche, Dios, queremos meditar en tu palabra. Queremos, Señor, que nos ayudes a poder fortalecer nuestra fe, que nos ayudes, Señor, a poder seguir perseverando en tu palabra, Señor. Y ayúdanos a tener una fe inquebrantable, Señor, para seguir agradándote a ti y amándote, Señor. Padre, bendice este tiempo y bendice tu pueblo, a los que puedan ver este video, Señor, que sea un tiempo donde tú les puedas hablar, papito lindo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya está haciendo un poco de frío, por eso hemos sacado las casacas que estaban escondidas. Le hemos sacado porque ya está haciendo un poco de frío. Y para este día, hermano, vamos a compartir en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 35 al 41. Vamos a hablar sobre la tempestad. Amén. Estamos viviendo tiempos de turbulencia, de tempestades, tiempos de vientos fuertes que están soplando aún sobre la casa de los creyentes. Pero confiamos en nuestro Dios, hermano, que a través de su palabra siempre Dios tiene una palabra para poder fortalecer a su pueblo. Amén. La Biblia dice, hermano, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a hablar hoy en este evangelio de un tema muy hermoso, ¿no? Y el título de este pasaje que vamos a leer es Jesús calma la tempestad. Amén. Jesús calma la tempestad. Y el título que le vamos a poner es, amén, solo Jesús puede calmar tu tempestad. Amén. El título es solo Jesús puede calmar tu tempestad. Amén. Y para eso vamos a leer en el Evangelio según San Marcos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, bendice tu palabra en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Como decíamos, solo Jesús, hermano y hermana, puede calmar tu tempestad y mi tempestad. Amén. Vivimos tiempos peligrosos, como dice en el libro de Timoteo, tiempos difíciles también,
por esta pandemia sigue muriendo mucha gente. Muchas casas están siendo, hermanos, atormentadas, se puede decir, con fallecimiento de muchas personas en nuestra nación. Pero la iglesia, hermanos, tiene que seguir firme y puesto los ojos en Jesús, como dice su palabra, el autor y consumador de la fe. Dice esta historia, hermano, ya usted la conoce, es una historia donde quizá, hermano, Dios puede darnos una palabra. Amén. Una palabra donde vamos a meditar sobre las tormentas, sobre la tempestad, lo que está viviendo mucha gente hoy en día. Amén. Y qué hermoso es poder sacar algo de las Escrituras para entender lo que Dios quiere, porque todo lo que acá está escrito es para fortalecer nuestra fe. Amén. Dice la Biblia que llegó la noche, gloria a Dios, y les dijo, en aquel día dice, llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado, gloria a Dios. Jesús convocó a los apóstoles y les dijo, vamos al otro lado del mar. Amén. Jesús estaba haciendo los milagros, estaba haciendo la obra por todas las aldeas donde él pasaba, pero cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Amén. ¿A quién se le ocurre, hermanos, para empezar, a quién se le ocurre navegar de noche, ¿no? En una embarcación que no tiene motor, ¿no? En medio de un mar que medía casi 13 kilómetros de anchura. Entonces, a nuestro Dios se le ocurrió navegar de noche, pasar al otro lado del mar. Amén. De noche, sin linternas, sin nada. Amén. No había nada, no había luz, no había faros, no tenía motor la lancha, no tenía luces. Amén. Y Jesús dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Amén. Pero qué hermoso es, hermano, que podamos entender de que no haya nada, luz artificial, no había nada. Pero si usted entiende, hermano, ellos estaban viajando con la luz del mundo. Amén. Ellos estaban viajando con la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Y cuando Cristo les dice a ellos, vamos al otro lado del mar, pues los discípulos se suben a la barca y comienzan a la travesía, a cruzar el mar con Cristo ahí. Amén. Pero también no olvidemos que Jesús venía de todo el día trabajar en la obra del Señor. Jesús dijo, cuando era niño, ¿qué dijo él? Me es necesario estar en las obras de mi Padre, ¿no? Estar en los negocios de mi Padre. Entonces Jesús, como Hijo de Dios, él vino a ver los negocios de su Padre. Y los negocios de su Padre eran salvar las almas. Amén. Restaurar al perdido. Gloria a Dios. Romper las cadenas de los oprimidos. Ese era el trabajo que él decía. Es el negocio de mi Padre, salvar. Y en esta oportunidad Jesús venía de todo el día. Estar sanando, dar de comer a los 5,000, echar fuera demonios. La gente lo buscaba para que sane a un familiar, etcétera, etcétera. Él enseñaba la palabra en los montes, en los pastizales. Era un día, cada día era un tiempo muy saturado para nuestro Dios. Amén. Y no olvidemos que Él era Dios, pero también era humano. También Él tenía, amén, lo que padece un humano. También se cansaba. Y dice la Biblia que cuando él suben al barco o al bote, ¿no? Él le dice, llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Jesús, después de haber hecho la obra, él mismo se pone a despedir a la multitud. No le dice a los discípulos, despídanla ustedes, no. Él se pone a despedir en la multitud, y entre las multitudes venía uno que le decía, Señor, quiero esto, Señor, quiero el otro, y así se agolpaba la gente sobre nuestro Señor, y él terminaba cansado como humano. Amén. Y dice la Biblia que él convocó a los apóstoles para cruzar al otro lado del mar. Amén. Y como decíamos antes, hermanos, ¿a quién se le ocurre viajar de noche sin luz, sin nada? Pero ahí sabemos que estaba nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, o sea, se estaba llenando de agua la barca. Amén. ¿Qué se levantó? Dice, una tempestad de viento y echaba el agua sobre el mar, o sea, el mar se movió.
y comenzó a entrar el agua del barco y comenzó a inundarse. Gloria a Dios. Amén. Pero lo que vamos a ver aquí, lo que quiero rescatar aquí es, hermano, es que cuando Dios te convoca a querer caminar contigo, cuando Dios te llamó a ti para que camines con Él, gloria a Dios, desde ese día, hermano, amén, desde ese día que Dios te llamó a ti y me llamó a mí para caminar con Él, para subir a su barca, para estar con Él, como dice el Evangelio, amén, que Él a los que escogió, los escogió para que estén con Él, dice a los apóstoles, gloria a Dios. Entonces, hermano, se levantó una tempestad de viento, dice la Biblia, amén. ¿Y cuántos hemos pasado tempestades? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tempestades por la causa de caminar con Cristo, hermano? Amén. Por caminar con Cristo de la mano, siempre el enemigo se levanta y pone tempestades para que el hombre y la mujer de Dios no permanezcan en el Evangelio. Gloria a Dios. Dice que cuando Jesús los convocó a los apóstoles para ir al otro lado del mar, se levantó una tempestad. Gloria a Dios. Amén. Se levantó una tempestad, dice, que se estaba hundiendo la nave, se estaba hundiendo el barco donde estaba nuestro Señor. Gloria a Dios. Y lo que hay que rescatar aquí es, hermano, que mientras tú camines con Cristo, hermano, siempre van a venir las tempestades. Pero ¿sabes qué? El dueño o el creador del cielo y de la tierra está allí contigo, hermano. Dice la Biblia, y se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, dice la Biblia. Gloria a Dios. Y y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Amén. Lo que quería rescatar, hermano, es muy importante. Que siempre, si Dios te quiere llevar a un lugar, si Dios te dice vamos para allá, si Dios te dice sube a mi barca que quiero ir contigo a tal sitio, obedece, hermano. Amén. Si Dios te quiere llevar a cierto lugar, obedece, hermano. Si Dios te dice, ¿sabes qué? José, Julio, no sé, quiero ir contigo para el otro lado del mar, camina con el Señor, hermano. Hermoso es caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque si Él te está llevando a un lugar, Él se hace responsable de ti. Gloria a Dios. Si Él te llamó para que camines conforme a su palabra, Él se hace responsable de ti. Si tú estás caminando obediente a lo que Dios te dice, vamos para allá, quiero ir contigo al otro lado del río o al otro lado del mar, y tú le obedeces, Él se hace responsable por ti. Gloria a Dios, porque Él te está diciendo, vamos al otro lado del río. Él te está convocando a ti para que vengas y camines con Él. Y Jesús quiso ir con los apóstoles al otro lado del río, así como te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para caminar con Él. Y nosotros caminamos en obediencia. No hay tempestad que se levante, hermano, porque tú y yo estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Él te ha llamado, hermano, si Él te ha convocado para cruzar al otro lado del mar, Él, hermano, se hace responsable de ti. Él tiene cuidado de ti y de mí, hermano, porque hemos obedecido a lo que Él nos ha llamado. Gloria a Dios. Si Él te ha llamado para predicar, si Él te ha llamado para dar un folleto, si te ha llamado para orar, si te ha llamado, hermano, para animar, si te ha llamado para presidir, para pastorear, Él te ha llamado y Él está contigo porque Él te llamó y tú le has obedecido. Los apóstoles dijeron, sí, Señor, vamos al otro lado del mar. Sí, Señor, subamos a la barca y crucemos. Y subieron a la barca y comenzaron su travesía con nuestro Señor. Y esa travesía es obedecer a donde el Señor quiere llevarnos. Amén. Él quiere llevarnos a la vida eterna. Y mientras tú y yo nos mantengamos en obediencia, Él nos va a llevar a la vida eterna, hermano. Amén. Y eso es lo que hay que resaltar, que Él convocó a los apóstoles para ir a cierto lugar y los apóstoles dijeron, sí, Señor, vamos. Amén. Y eso es lo que yo también he hecho. Cuando el Señor me llamó, yo le dije, sí, Señor, vamos. Yo quiero caminar contigo. Se van a levantar tempestades. Se han levantado tempestades en toda mi vida. Se han levantado fuertes vientos. Pero ¿sabes qué? Como el Señor me llamó a mí, como Él me dijo, José, sube a mi barca, no te preocupes que yo estoy contigo. Amén. Y la Biblia dice bien claro, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermanos. Si Dios
es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué tempestad se puede levantar contra nosotros? Amén. Comenzó la travesía y los apóstoles ahí con el Señor en el barco, cruzando al otro lado del mar, siendo convocados por Jesucristo. Él dijo, vamos al otro lado, amén. Y Él los convocó para ir allá y comenzaron la travesía. Y en esta travesía, en este caminar, se presentó una tempestad, dice la Biblia, que el agua entraba a la barca y se anegaban. Y los apóstoles, hermanos, comenzaron a remar, comenzaron a trabajar en contra de la naturaleza, en sus fuerzas, comenzaron a remar, comenzaron a botar el agua de la barca para que no se hundan, porque lo normal era que las olas volteen la barca. Eso es lo normal en un naufragio, que las olas volteen la barca. Amén. Era una barca que no tenía velas, que no tenía nada. Amén. Pero ahí estaba el capitán de la barca, se olvidó. Esta tempestad se olvidó que en esta barca estaba el capitán. Y ese capitán no era Miguel Grau, era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se levantó una tempestad, dice la Biblia, gloria a Dios, que se anegaban. Y esa es la tempestad, hermanos, que se está levantando en contra de la iglesia en estos tiempos, donde el gobierno la cierra, el gobierno la vuelve a abrir. Son tempestades que se han presentado. Pero ¿sabes qué, hermanos? Lo que se ha olvidado del enemigo, que el Señor lo reprenda, es que el capitán de nuestra barca es nuestro Señor Jesucristo, que el creador del cielo y de la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y los discípulos comenzaron, hermanos, en medio de esta tempestad a querer remar, a querer botar el agua de la barca para que no se siga anegando, dice la Biblia en el versículo 37. Y dice la Biblia en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Gloria a Dios. Nuestro Señor estaba descansando porque todo el día había trabajado predicando, dando de comer a los 5,000. Todo el día había estado enseñando la palabra. Él se iba a orar al monte solo para que cuando descienda al pueblo él enseñaba, predicaba, libertaba y hacía toda la obra de su Padre, y se echó a descansar un rato. Gloria a Dios. Dice la Biblia, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y esa es una pregunta que mucha gente se está haciendo hoy en día. El Señor no tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué está permitiendo que cierto pastor muera, que tal hermano muera? ¿Por qué Dios está permitiendo, gloria a Dios, que nosotros, que la iglesia también esté muriendo? Hermano, la iglesia no es de fierro. Como le digo a mi esposa, la iglesia no hay ni un superhombre. La iglesia también está conformada por hombres y mujeres que son de carne y hueso. También muere. La gente también muere en la iglesia. Amén. Y nosotros no podemos decir lo que dijeron los apóstoles, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Cómo que no? Dios tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro. Él tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Amén. Dice aquí bien claro en el Salmo 34. Salmo 34, mire lo que dice. Cercano está Jehová. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. ¿A quién salva? A los quebrantados de corazón. Y cercano está a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Amén. ¿A quiénes salva? A los quebrantados de corazón. Amén. Está cercano. Y salva, dice, a los contritos de espíritu. Amén. No puede Dios, uno, y venir a postrarse delante de Dios. Uno no puede ir a reclamarle a Dios y decirle, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No ves que estamos pereciendo? Uno no puede acercársele a Dios con esa actitud. ¿Qué dice Salmo 34? Dios cercano está a los quebrantados de corazón. Aquel que se humilla, aquel que se arrodilla y le dice, Señor, ten misericordia. Aquel que le ora, que le clama, que le dice en medio de su tempestad, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Yo sé que tú vas a calmar esta tempestad. Gloria a Dios. A esos está cercano, dice la Biblia, y a los contritos de espíritu, a los que derraman su corazón delante de nuestro Dios, como Ana, aleluya, como Ana, como esta mujer que era atribulada por su
por su otra esposa de su esposo, amén. Ella era atribulada, ella era una mujer que no podía tener hijo, pero ella fue y quebrantó su corazón delante de Dios, contristó su espíritu, su corazón, y le clamó a Dios. No le dijo: Señor, mira, por venir a tu casa me están haciendo esto, aquello. No, ella quebrantó su corazón, y la Biblia dice que Dios le respondió y le dio su hijo, amén, y le dio a Samuel, uno de los más grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel. Amén. A esos, dice la Biblia, está cercano nuestro Dios. Gloria a Dios. Y ahí estaban los apóstoles, hermanos, reclamándole a nuestro Señor: no tienes cuidado que perecemos. ¿Cómo que no, hermano? Dios conoce lo por venir y lo que va a pasar mañana. Y Él sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe hasta cuándo iban a poder remar los apóstoles. Él sabe hasta cuándo iban a cansarse de botar el agua para que no se hunda el barco. Él sabe hasta cuándo los apóstoles iban a luchar contra esta tempestad. Y Él estaba en la popa durmiendo, dice la Biblia. Pero la Biblia también nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos va a dejar padecer más de lo que podamos resistir, dice en 1 Corintios 10:13, gloria a Dios. Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí en medio de la tempestad, en medio de la barca. Él estaba ahí viendo hasta dónde resisten los apóstoles, hasta que Pedro agarró su balde y dejó de botar el agua y fue y le dijo: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Dejó de remar, porque Pedro ya no podía remar. Imagínense a Pedro botando el agua, imagínense a Juan remando ahí, luchando contra la tempestad, y no podían calmar la tempestad. ¿Por qué? Porque uno solo puede calmar la tempestad en tu vida, en mi vida. Todas las tribulaciones que nos puedan venir, el único que las puedes cambiar, detener, es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense a Pedro: ya no aguanto de botar agua, ya no puedo remar, Señor, voy a despertarlo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos aquí naufragando y tú estés durmiendo?, habrá dicho Pedro, y fue y le reclamó a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y esa no es la actitud. Uno tiene que acercarse con humildad a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. ¿Y Jesús qué dijo? A pesar de la tempestad que estaba pasando Pedro y Juan, esa tempestad los hizo hablar de repente cosas que no están bien. Reaccionaron como no deben reaccionar. Y muchas veces nosotros también, cuando nos toca pasar tempestades, renegamos de Dios. A veces hasta hemos maldecido. A veces hasta hemos hablado cosas que no debemos. Y nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Pues sí, Dios tiene cuidado, hermano. Pero nosotros a veces no sabemos, no tenemos la paciencia, no tenemos la actitud de saber esperar. Amén. Y Pedro se levantó con Juan, que eran los fósforos de los discípulos, y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Sabes qué, hermano? Si estás pasando alguna tribulación, tempestad, tormenta en tu familia, en tu vida, hermano, humíllate. Dice bien claro el apóstol Pedro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. ¿Cuándo dice el apóstol Pedro? Cuando fuere tiempo, no cuando yo quiero. No es cuando yo quiero, no es que se enfermó mi esposa, mi hijo, y tiene que sanarse hoy día porque yo quiero que hoy día se sane. No, dice: humillaos, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y Jesús quería exaltarlos en el tiempo debido a los apóstoles. Él estaba durmiendo y estaba esperando que ellos terminen de luchar, de remar en sus fuerzas, y fue allí cuando ellos ya no podían en sus humanas fuerzas, y Dios vino y se levantó. Y dice la Biblia: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Y cesó la tormenta, el viento, lo que estés pasando va a cesar. ¿Cuándo, hermano? Cuando te humilles bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos.
Amén. Al altivo lo mira de lejos, dice la Biblia. Pero salva, dice Salmo 34, a los contritos de espíritu. Amén. Entonces, hermanos, nuestro Señor se levantó porque ya Pedro y Juan ya no podían. Y Él nos va a dejar, como dije antes, que seamos tentados o probados más de lo que podamos resistir. Amén. Y dice la Biblia, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, ¿por qué te metes con mi iglesia? Le dijo al mar, le dijo a la tormenta, ¿por qué te metes con mis hijos? ¿Por qué te metes? Yo lo estoy perfeccionando, pero tú no tienes derecho a meterte con ellos. Calla, enmudece. Y cesó la tormenta, dice la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, que Él sabe hasta dónde puedes resistir tú y yo, hermano. Amén. Y levantándose reprendió al viento y al mar. Amén. Gloria a Dios. Y en otro pasaje, hermano, también, donde Jesús tiene una experiencia con los apóstoles en el mar, cuando Pedro camina en el mar, amén, cuando Pedro da 5 pasos en el mar y luego se empieza a hundir. Esa es otra experiencia que Jesús tuvo con los apóstoles cuando los envió a ellos en una barca en Marcos Marcos capítulo 5, versículo 45. Ahí hay otra experiencia con Jesús y los apóstoles. Dice que Él los envía en una barca y Él no estaba con ellos, ¿no? Él los manda y los adelanta y en medio del mar se encuentran en una tempestad y dice la Biblia que Jesús aparece caminando en el medio del mar y ellos se asustaron creyendo que era un fantasma. Es allí donde Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Pero viendo el viento y la fuerte tempestad, dice en ese momento, quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y Jesús lo agarró, lo tomó del brazo y lo levantó nuevamente. Amén. ¿Cómo Jesús pudo en esta historia también aparecer en medio del mar y salvar a sus apóstoles? Amén. Porque el Señor está allí. Él estaba, dice, en esta historia que estoy leyendo ahorita, Él estaba en el monte orando, dice la Biblia. Él estaba orando, estaba, hermano, intercediendo en el monte y los apóstoles estaban pasando una tormenta en medio del mar. Y dice la Biblia aquí, en el versículo 48 del capítulo 5 de Marcos, en la otra historia de Jesús con los apóstoles, dice la Biblia en el versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿De dónde los vio el Señor remando si Él no estaba? En esta historia, Jesús no estaba en la barca. La Biblia dice que Él estaba orando al otro lado del mar. Él estaba orando en el monte. Pero Él, ¿cómo pudo ver? Dice acá, si Él no estaba en la barca y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la 4ª vigilia, ahora era entre las 3 y las 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar. Eso es la omnisciencia de nuestro Señor Dios, que Él todo lo sabe. Él estaba orando al otro lado del mar, pero los había visto a sus apóstoles padeciendo, remando con fatiga, porque el viento les era contrario, y dice que al verlos, vino a ellos. Gloria a Dios. Como dije antes, Salmo 34, Él está cercano a todos aquellos que se humillan a Él. Amén. ¿Cómo Él pudo ver desde el monte a los apóstoles sufriendo en el mar? Y Él te ve, hermano. Él te ve también a ti. Él me ve a mí si estamos pasando algún problema. El Señor también está atento a lo que nosotros estamos pasando. Él no ha perdido el control. Él dice, viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, vino a ellos andando sobre el mar. Gloria a Dios. Él está viendo hasta dónde puedes remar tú, hermano. Él sabe hasta dónde puedes remar. Y Él te está viendo hasta dónde puedes luchar tú. Amén, hermanos. Pero ¿sabes qué? Si el Señor quiere caminar contigo en la barca, no te preocupes, hermano, porque Él tiene el control de todo. Regresamos a Marcos capítulo 4:35. Y les dijo a los apóstoles,
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. ¿Quién es este? Se preguntaban ellos. O sea, 30 años en el Evangelio y no sabían en quién creían. Amén. Vieron resucitar muertos. Vieron, hermanos, cuando se transfiguró con Moisés y Elías. Vieron sanar leprosos. Vieron levantar paralíticos. Vieron, hermanos, sacar una moneda de un pez. Amén. Muchas cosas vieron los apóstoles. Pero, hermano, el ver no te hace creyente. Es bueno. Pero la Biblia dice: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Amén. Mucha gente vio, como los judíos cuando salieron de Egipto. Vieron, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, vieron mis obras casi 40 años. Y dice que todo el tiempo Dios estuvo disgustado con ellos porque andaban vagando en su corazón. De nada les sirvió ver el maná, las aves, cuando abrió el mar, porque no entraron a la tierra prometida. El ver no te salva, hermano. Es bueno ver la gloria de Dios, pero la Biblia dice que nosotros somos por fe. El justo por la fe vivirá, hermano. Amén. Y eso es lo que quiere nuestro gran Dios. Por la fe, que la iglesia, hermanos, siga confiando en nuestro Dios. Amén. Está viviendo, como decían antes, tormentas, tribulaciones, tiempos difíciles. Amén. Pero, hermano, la iglesia tiene que seguir creyendo en Dios. Jesús les dijo, entonces les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Y una de las armas que el enemigo está poniendo en el corazón de la iglesia es temor. Tenemos temor a morir. Tenemos temor todavía a dejar este mundo. Tenemos temor, queremos ciertamente. Yo también soy humano como usted. Y a veces no queremos despegarnos de este mundo por nuestros hijos, nuestra familia. Está bien, hermano, pero siempre, aunque sea difícil aceptar, hermano, la voluntad de Dios, hay que estar preparados como iglesia. Amén. Para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe?, le dijo Jesús a sus apóstoles. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces vemos en esta historia, hermanos, de que mientras Jesús esté en mi barca, hermano, y Él me dice: José, vamos para allá, yo camino con mi Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si Él me ha convocado para ir conmigo a tal sitio y Él me llamó para yo caminar con Él, Él, como dije antes, tiene todo el poder para cuidarme. Tiene todo el poder para poder sustentarme. Tiene todo el poder para ayudarme en las tempestades, en las tormentas. ¿Por qué? Porque Él me convocó para caminar con Él. Amén. Es como cuando yo digo, a ver, hermano, usted cuando le dice a su esposa: Chola, vamos al restaurante, aunque nunca la llevamos, ¿no? Pero cuando usted le dice así: vamos al restaurante, me imagino que el que invita es el que tiene que pagar. ¿Amén? ¿O no? Entonces el que invita tiene que pagar. Algo así es nuestro Dios. Él nos llama a estar con Él y Él se va a hacer a cargo de todos, ¿eh? De todo lo que nos pueda venir en el caminar con Él, hermano. Si estás pasando tormentas y has sido llamado por Dios, esa tormenta, hermano, es porque estás caminando con Dios. No te preocupes, el Señor, hermano, va a calmar la tempestad. Pero nosotros no llamemos tormentas con nuestra desobediencia. Amén. Si esa tormenta viene por hacer la voluntad de Dios, gloria a Dios. Él está viendo desde el monte cómo estás remando y Él va a venir caminando sobre el mar y va a cesar la tormenta. Pero ¿sabes qué, hermano? No te le acerques a Dios y le digas: no tienes cuidado de mí, ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué no me haces caso? No. Quebrante su corazón delante del Dios Todopoderoso y Él, hermano, le va a contestar su oración. Amén. No busquemos tormentas como Jonás. Jonás se encontró en una tormenta por desobediente, hermano. Amén. Jonás estaba durmiendo en el barco mientras todos tiraban los enseres para que no se hunde el barco, y esa tempestad que le vino a Jonás fue producto de su desobediencia por no ir
predicar el evangelio a Nínive. Amén. Y encontró una tormenta por desobedecer a Dios. Y al último se encontró en el vientre de un gran pez. Pero la gracia y la misericordia de Dios hizo que Jonás ore desde el vientre del pez y se arrepienta. Y la Biblia dice que Dios le dio una oportunidad. Amén, hermanos. Que vengan las tormentas y si Dios está en mi barca, no hay ni un problema, hermano. Porque yo estoy caminando con Él. Amén, hermanos. Este es el mensaje que quería compartirles, hermanos. Que Dios me los bendiga. Vamos a dar gracias a Dios, hermano, y sigamos adelante, aleluya, sigamos adelante, hermanos, con fe. Ayudémonos los unos a los otros, hermanos, y podamos, Señor, fortalecer la fe de aquellos que quizás están pasando tormentas, que están pasando tribulaciones, hermano. Pero déjame decirte que Dios está contigo en la barca. Él no se ha quedado dormido. Él está viendo cómo luchas y Él va a venir a socorrerte, hermano. Pero sigue siéndole fiel. Sigue siéndole fiel a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo, saludos y éxitos para todos. Señor, te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Tuya la gloria, tuya la honra, tuya la alabanza, Padre. Señor, te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe no te falle, Señor. Y ayúdanos a seguir perseverando, Padre, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Éxitos, hermanos. Que Dios me los bendiga.